Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con integrales de línea y en este vídeo número 11 vamos a calcular la integral de línea de un campo de fuerzas que viene dado por esta expresión f de x y z igual a iz cuadrado por el versor y más xz cuadrado por el versor j más 2x y z por el versor k, ejerciendo su fuerza sobre una partícula que se mueve en una recta definida por dos puntos. Entonces vamos a averiguar si el campo es conservativo y vamos a ver cómo podemos calcular la integral de línea, porque si el campo es conservativo podremos calcular una función potencial. Por lo tanto, el problema, en el caso de que sea conservativo, que lo va a ser, lo podemos calcular de dos maneras diferentes, a través de la integral de línea convencional o a través de la función potencial. Muy bien, pues si te interesa este vídeo quédate y continuamos rápidamente. Bien, nos dicen calcular la integral de línea a lo largo de la trayectoria c de f por diferencial de r, siendo el campo de fuerzas iz cuadrado por i más xz cuadrado j más 2xyz k. Y c es la recta que une los puntos 1, 1, 4 y 3, 5, 10. Nos dicen que averigüemos si el campo es conservativo. Muy bien, vamos a averiguar primero si el campo es conservativo. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es calcular el rotacional de este campo vectorial, y para calcular el rotacional lo hacemos con esta expresión, sabiendo que la fuerza es igual a iz cuadrado, xz cuadrado, y 2xyz de componentes x, y z, calculamos esta expresión, nabla por el vector fuerza, es decir, el producto vectorial. A esto lo llamamos rotacional, recordar. Esto va a ser igual al cálculo del determinante del versor y jk, las parciales vacías, parcial con respecto de x, parcial con respecto de y, parcial con respecto de z, y las componentes f en x, f en y y f en z, que son estas componentes de aquí. Muy bien, por lo tanto, calculamos este determinante ya habiendo sustituido fx por iz cuadrado, fi por xz cuadrado y fz por 2xyz. Nos salen estas expresiones si lo calculamos sobre este determinante. Calculamos las derivadas parciales correspondientes y nos da 2xyz menos 2xyz, 2yz menos 2yz y z cuadrado menos z cuadrado. Evidentemente, si nos fijamos, todo esto se nos da 0 y nos da el vector 0, 0, 0. De aquí llegamos a la conclusión de que el rotacional es 0 y por lo tanto el campo vectorial es conservativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que este campo vectorial viene de una función potencial, es decir, viene de un escalar que al derivarlo con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z, nos da estas componentes. Muy bien. Por lo tanto, el problema, al ser el campo conservativo, lo podemos resolver de dos formas diferentes. La primera forma es la forma convencional, parametrizando la recta unida por los puntos 1, 1, 4 y 3, 5, 10. Y dos, utilizando la función potencial, calculándola previamente, ya como hemos hecho en algunos vídeos anteriores. Vamos a hacer las dos maneras. Muy bien, la forma convencional, parametrizando la curva y calculando la integral. Tener en cuenta que vamos del punto 1, 1, 4 al 3, 5, 10. Por lo tanto, parametrizar esta recta es facilísimo. Lo primero que hacemos es sacar el vector de dirección de la recta, que es restar las componentes de los dos puntos, 3 menos 1, 5 menos 1 y 10 menos 4. Punto final menos punto inicial. Y esto nos da las componentes del vector director. Como vemos que tenemos 2, 4 y 6, podemos sacar factor común 2, que nos multiplica a 1, 2, 3, y sacamos una combinación lineal de este vector. Por lo tanto, el vector 1, 2, 3 también es un vector director de esta recta. Ahora, como tenemos el punto inicial y tenemos el vector director, pues ya podemos formar las ecuaciones paramétricas de la recta. Por tanto, la recta es x de t, la componente de x es 1 más 1t, es decir, el primer punto más la primera componente del vector multiplicada por el parámetro t, y de t es la segunda componente del punto más la segunda componente del vector por t, y z de t es igual a la tercera componente del punto más la tercera componente del vector multiplicada por t. Muy bien, entonces, para x igual a 1, este valor de aquí, sustituimos donde hay x por 1, y despejamos t, y nos da que t es igual a 0. Y para x igual a 3, es decir, el punto final de componente x, sustituimos donde hay x, y t es igual a 2. Podríamos hacerlo ahora con la componente en y con la componente en z, pero siempre nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, nuestro parámetro va a variar entre 0 y 2.
Por lo tanto, nosotros podemos poner que el intervalo del parámetro es 0 menor o igual que t menor o igual que 2. Y estos serán los límites de integración de la integral de línea. Muy bien. Ahora tenemos que calcular la derivada, porque la derivada de la curva nos va a dar lo que vale diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, que lo vamos a necesitar. Por lo tanto, la derivada x' de t es igual a 1. Por lo tanto, diferencial de x es igual a diferencial de t. Y' de t es igual a 2. Por lo tanto, diferencial de y es igual a 2 diferencial de t. Y z' de t es igual a 3. Por lo tanto, diferencial de z es igual a 3 diferencial de t. Muy bien. La integral que tenemos que calcular es la integral a lo largo de la trayectoria c. La trayectoria es esta recta, en paramétricas, de f de r, las componentes de la fuerza, por diferencial de r. Diferencial de r es diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Por lo tanto, ahora tenemos que poner tanto la fuerza como el diferencial de x, de y, de z en paramétricas. La integral es la siguiente. La integral a lo largo de la trayectoria c de iz cuadrado, xz cuadrado y 2xyz, que son las componentes del vector fuerza, producto, punto, por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Pero claro, ahora, ahí donde hay x, y z, vamos a sustituir las componentes correspondientes parametrizadas. Y donde hay diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, hacemos lo mismo. Por lo tanto, se nos va a quedar toda esta integral. La primera componente, iz cuadrado, es esto de aquí. La segunda componente, xz cuadrado, es esto de aquí. Y la tercera componente, 2xyz, es esto de aquí. Repasadlo poniendo pausa en el vídeo y comprobar que no haya ningún error. Y multiplicamos por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, que es diferencial de t, 2 diferencial de t y 3 diferencial de t. Saco diferencial de t factor común de 1, 2 y 3 y hago esta multiplicación. Muy bien, no la voy a hacer porque me va a llevar bastante tiempo ir realizando todas las operaciones de multiplicación distributivas y tampoco es el objetivo de este vídeo. Hacer las operaciones estas es muy sencillo, bastante laborioso, y os las dejo a vosotros. Bien, por lo tanto, partiendo de esta expresión y haciendo todas las operaciones correspondientes, incluido el producto interior, me da la integral desde 0 hasta 2, que es donde varía el parámetro, de 72t cubo más 225t cuadrado más 226t más 72 por diferencial de t. Integrando esto, es igual a 72t cuarta dividido por 4 más 225t cubo dividido por 3 más 226t cuadrado dividido por 2, más 72t. Esto lo tengo que valorar entre 0 y 2. Por lo tanto, valorándolo entre 0 y 2, sustituyendo 2 donde hay t, el 0 me va a anular la resta. Entonces, sustituyendo solamente 2 donde hay t, me da 1484. Y este es el valor de la integral. Si, por ejemplo, en un examen no me piden nada más, dejo este resultado, lo dejo así, y si acabó, digo que el campo es conservativo y calculo la integral por el procedimiento este que acabo de hacer, pero me podrían decir que calcule la integral utilizando la función potencial. Y este sería el segundo método. Por lo tanto, vamos a utilizar la función potencial y vamos a calcularla previamente. Muy bien, entonces la integral que vamos a calcular es la integral a lo largo de la trayectoria c de f de r por diferencial de r. Y esto, como el campo es conservativo, es lo mismo que valorar una función potencial que la llamo ρ en b menos ρ en a. La hubiera podido llamar de cualquier letra. Perfecto, por lo tanto, vamos a suponer el escalar, o la función potencial, que sea ρ, que depende de x, de y y de z. Es una función de 3 componentes. Sabemos que la fuerza tiene las componentes iz cuadrado, xz cuadrado y 2xyz. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es ir paso a paso calculando la función potencial. Bien, sabemos que la derivada de la función potencial con respecto de x es la componente en x. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros podemos poner que la derivada de la función potencial con respecto a x es igual a iz cuadrado. Y de aquí, cuando nosotros despejamos la función potencial, es igual a la integral de iz cuadrado por diferencial de x. Esta parcial pasa al otro lado, pero la pongo como diferencial de x. Muy bien. Por lo tanto, ahora, aquí le tengo que sumar la constante de integración. Pero cuidado porque la constante de integración, como aquí he mantenido y z constantes porque estoy con respecto de x, tanto en la derivada como en la integral, tengo que poner una constante que depende de y depende de z. Por lo tanto, me invento una función phi que depende de y de z, y esta función impongo que es una constante.
porque he integrado con respecto de x. Bien, por lo tanto, la función potencial es igual a iz cuadrado x, ya habiendo integrado esto con respecto de x, más la función phi de y de z. Perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo, pero con respecto de y. Por lo tanto, la parcial de la función potencial con respecto de y es igual a f de y, es decir, a la componente en y. Os aconsejo que os repaséis un vídeo que tengo donde explico paso a paso qué es la función potencial y cómo calcularla. Muy bien. Por lo tanto, esto me lleva a que la parcial de iz cuadrado x, que es esto de aquí, más la función en y z con respecto de y, es igual a, derivando esto con respecto de y, es z cuadrado x, más la parcial de la función phi de y de z con respecto de y. Y esto, al final, tiene que ser igual a la componente en y, xz cuadrado. Pues bien, como veo aquí, xz cuadrado y xz cuadrado aquí se pueden ir, por lo tanto los tacho. Entonces digo que la parcial de phi con respecto de y es igual a 0. ¿Esto qué significa? Esto significa que al derivar con respecto de y y darme 0, significa que es una función que depende solo de z. No tengo ninguna componente en y. Tenemos que imaginarlo. Perfecto. Por lo tanto, yo puedo poner que la función phi de y de z, al darme la derivada con respecto de y0, es una función que depende solo de z. Evidentemente, ¿no? Muy bien, tenerlo en cuenta, ¿eh? Si no lo tenéis claro, repasarlo bien, repasar un vídeo que tengo sobre el cálculo de la función potencial, y si tenéis todavía dudas, preguntadlas en comentarios, por favor. Y os ayudaré en la medida que me sea posible. Muy bien, por lo tanto, la función potencial, ρ de x y z, es igual a iz cuadrado x más una función que depende de y de z, pero que al final hemos llegado a la conclusión de que esta función solamente depende de z, porque ρ de y de z es igual a una función θ de z, solamente. Por lo tanto, ahora nos queda la última parte. La última parte es la derivada de la función potencial con respecto de z, que es la componente z. Entonces es la derivada de iz cuadrado x más la función en z, porque hemos dicho que esto y esto son iguales, con respecto de z. Entonces, derivamos esta expresión con respecto de z, es 2izx, más la parcial de θ de z con respecto de z. Y esto lo tenemos que igualar a la tercera componente, o componente z, de la fuerza. Es igual a 2izx. Entonces, como vemos, aquí y aquí también se nos cancelan. Y decimos que la derivada con respecto de z es igual a 0. Por lo tanto, si la derivada de una función de z con respecto de z es igual a 0, significa que esa función de z es una constante, pura y dura. Por lo tanto, la función de z es una constante k. Muy bien. Por lo tanto, la función potencial, ρ de x y z, es igual a iz cuadrado x más una constante. Evidentemente, si phi de y z era una función de z y la función de z resulta que es una constante, pues sustituimos por k directamente y ya está. Muy bien. Vale, entonces podemos poner lo siguiente. Como tenemos que ir desde el punto A 1, 1, 4 al punto B 3, 5, 10, la integral de línea la podemos expresar como la función potencial valorada en B menos la función potencial valorada en A. La función potencial es esta. Por lo tanto, iz cuadrado x más k, que lo valoramos entre 1, 1 y 4, y 3, 5, 10. Entonces ahora sustituimos primero este punto en esta expresión y le restamos esta expresión a la cual le hemos sustituido el segundo punto, 1, 1, 4. Entonces es 5 por 100 por 3, ya que son y vale 5, z cuadrado vale 10, que es 100, y x vale 3, que es 3, más k, al cual le restamos la función valorada en este punto, que es 1 por 16 por 1 más k. Haciendo esta operación nos da 1484. Muy bien, pues como veis, este 1484 y el de antes son exactamente el mismo. Y con esto hemos demostrado que realizar la integral de línea de forma convencional, parametrizando y calculando entre unos límites de integración, que nos habían dado 0 y 2, da el mismo resultado que calcular la función potencial, y a esa función la valoramos en los dos puntos, punto de inicio y punto de fin.
¿Por qué? Porque el campo vectorial es un campo conservativo y en los campos conservativos se puede utilizar la función potencial. Porque si nosotros pensamos en el trabajo realizado en una partícula que va desde un punto A hasta un punto B, da lo mismo la trayectoria que recorra la partícula. Da lo mismo, exactamente igual, ¿vale? Porque es conservativo. Siempre nos va a dar el mismo resultado. Muy bien. Entonces te dejo a ti. ¿Podrías realizar este ejercicio realizando la integral de línea en cartesianas en vez de parametrizar como he realizado yo en este vídeo? Es decir, simplemente es trabajar en coordenadas cartesianas, no en paramétricas. Te lo dejo a ti. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios. Pues muy bien, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!